En la pequeña ciudad de Toledo, con sus calles de piedra y casonas históricas que parecían guardar secretos de siglos atrás, Clara caminaba hacia la escuela como lo hacía todos los días. Su andar era vacilante, los ojos siempre fijos en el suelo. Las otras chicas pasaban en grupos, riendo, luciendo sus uniformes bien ajustados y accesorios caros. Clara, por otro lado, usaba un abrigo gastado, regalo de su madre, y llevaba una mochila remendada que parecía llamar la atención por las razones equivocadas. Los susurros comenzaban incluso antes de que ella llegara al portón, y Clara ya sabía que era el objetivo de esas conversaciones. Su casa era una pequeña construcción blanca de ventanas verdes descascaradas, anidada entre edificios imponentes en el centro histórico. Allí vivían ella y su madre, Isabela, una costurera esforzada que luchaba para pagar las cuentas. Clara a menudo ayudaba a su madre a arreglar ropa, pero el trabajo duro nunca robaba su pasión por dibujar. El mundo de Clara se volvía más colorido cuando tenía lápices y papel en las manos. Con trazos ligeros, dibujaba paisajes, rostros e incluso los vestidos elegantes que imaginaba usar algún día. Pero ¿quién veía sus dibujos? Solo su madre, que siempre decía: «Un día, hija, el mundo te notará por lo que eres». Clara siempre quiso creer en las palabras de su madre, pero los días en la escuela eran una prueba constante de que eso no parecía suceder. Sofía, la líder del grupo más popular, adoraba humillarla. «Vaya, Clara, ¿dónde compraste ese abrigo?» «En la feria del domingo», se burlaba, arrancando risas de las demás. Clara no respondía. El silencio era su mejor defensa, pero por dentro sentía el peso de cada palabra. Aún así, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse por completo. En las tardes en que el sol doraba los techos de Toledo, Clara huía a la biblioteca de la ciudad, un lugar que pocos jóvenes visitaban. Allí, rodeada de libros y silencio, se sentía libre. Un día, mientras hojeaba un catálogo de arte, encontró el nombre de Alfredo Monteiro, un renombrado artista español que parecía haber vivido varias vidas en sus lienzos. Sintió una extraña conexión con él, aunque no sabía por qué. Algo sobre su historia de humildad antes de la fama la inspiraba. Las diferencias de Clara eran evidentes, no solo en su apariencia simple, sino en su alma inquieta. En la escuela, cuando pedían a los alumnos que hablaran sobre sus sueños, Clara siempre decía que quería ser artista. «Ah, claro, ¿vas a dibujar ropa de mendigo?», era el tipo de broma que seguía su respuesta. Aún así, nunca cambiaba lo que decía. Había algo de terquedad en la esperanza que su madre había plantado. Lo que Clara no sabía es que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría imaginar. Un cambio que comenzaría con una invitación inesperada y que la llevaría a enfrentar las miradas de todos los que la juzgaban. En España hay una belleza innegable en el contraste entre la tradición y la modernidad, pero para Clara esa dualidad era casi cruel. Mientras los jóvenes de la escuela exhibían las últimas tendencias de la moda, Clara continuaba usando la ropa que su madre cosía a partir de retazos de tela. Isabela era una costurera conocida por su talento, pero la clientela que atendía era exigente y pagaba poco, siempre encontrando defectos para reducir el precio. Por la noche, Clara escuchaba los suspiros de su madre en la máquina de coser, las manos callosas vacilando antes de otra puntada. «Mañana tal vez consigamos más clientes, hija», decía Isabela con una sonrisa cansada. El colegio donde estudiaba Clara era un mundo aparte, lleno de jóvenes que venían de familias ricas, acostumbrados a fiestas lujosas y viajes internacionales. Clara andaba por los pasillos como una sombra. A pesar de eso, siempre entregaba los mejores ensayos y era la única alumna capaz de responder correctamente a las preguntas más complejas de los profesores. «Tienes un talento natural, Clara», dijo una vez el profesor de arte al admirar uno de sus dibujos. Pero incluso con el elogio, Clara sentía las miradas envidiosas de sus compañeros, como si su inteligencia fuera un insulto a aquellos que vivían de privilegios. En ese ambiente hostil, Sofía era la reina. Alta, rubia, con ojos verdes penetrantes, Sofía
Era la personificación de lo que Clara jamás sería. Venía de una familia que poseía viñedos en los alrededores, famosa por organizar los eventos más concurridos de la ciudad. Clara evitaba enfrentamientos directos, pero Sofía parecía disfrutar haciendo su vida aún más difícil. «Solo estás aquí porque alguien tuvo pena de ti», susurró Sofía una vez, mientras pasaba junto a Clara en el pasillo. Aunque fuera mentira, la frase quedó resonando en la mente de Clara por días. Por la noche, mientras dibujaba a la luz tenue de una lámpara improvisada, Clara encontraba un refugio. Cada trazo en el papel era como una fuga del mundo real. Dibujaba el vestido que usaría si fuera a una fiesta de verdad. Un vestido rojo, largo, con detalles delicados que imitaban la textura de las flores del campo. A veces se encontraba riendo de sí misma. «¡Qué tontería!», pensaba, doblando el papel y escondiendo el dibujo bajo la cama. Aunque sentía el peso de las dificultades, Clara amaba profundamente a su madre. Isabela era su mayor defensora, siempre diciendo que el talento de su hija era un regalo que nadie podría robar. Clara también tenía una creciente curiosidad sobre su padre, que había desaparecido antes, incluso de que ella naciera. Pero era el nombre del abuelo, Alfredo Monteiro, que su madre mencionaba en susurros ocasionales, lo que realmente la intrigaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre evitaba hablar de él? Entre las dificultades financieras y el aislamiento social, Clara aprendía a resistir. Pero la invitación que llegaría pronto para la fiesta de Sofía sería como una prueba final. No sabía si aceptarla era un gesto de coraje o una tontería, pero algo en su corazón decía que necesitaba ir. Era una mañana como cualquier otra cuando Clara encontró un sobre encima de su cartera en el aula. Un sobre delicado, con detalles dorados y su nombre escrito a mano. Al abrirlo vio que era una invitación para la fiesta de cumpleaños de Sofía. «¿Sofía?», murmuró, desconfiada, mientras sostenía la tarjeta decorada con una elegancia que contrastaba con su propia realidad. Alrededor escuchó risitas amortiguadas, pero nadie explicó nada. Era extraño, y Clara no sabía si debía sentirse halagada o alarmada. Al llegar a casa, mostró la invitación a su madre, que quedó tan sorprendida como ella. «Tal vez esta sea una oportunidad, hija», dijo Isabela con un toque de esperanza en la voz. «Puedes conocer gente nueva, tal vez hacer amigos». Pero Clara no estaba convencida. Sabía que Sofía no era exactamente conocida por su amabilidad, mucho menos por incluir a personas como ella en su círculo. Aún así, algo dentro de Clara la impulsaba a ir. Tal vez era curiosidad, tal vez un deseo de probar que podía existir en ese mundo que tanto la rechazaba. La semana siguiente, los pasillos de la escuela parecían estar llenos de conversaciones sobre la fiesta. Sofía se empeñaba en difundir los detalles. Sería en una de las propiedades de la familia, con música, comida sofisticada e incluso una banda en vivo. «Será el evento del año», decía, mientras los amigos reían y asentían. Clara continuaba con sus dudas, pero la posibilidad de finalmente pertenecer a algo la hizo dudar. ¿Y si era su única oportunidad de cambiar las cosas? En la víspera de la fiesta, Clara pasó horas intentando adaptar uno de los vestidos simples que su madre había cosido para una boda años atrás. Isabela ayudó con los retoques finales, añadiendo un pequeño broche en forma de flor que a Clara le encantaba. «Te ves hermosa», dijo su madre, con los ojos llorosos. Clara sonrió, pero su estómago estaba hecho un nudo. Mientras se miraba en el espejo, no sabía si estaba preparada para lo que la esperaba. Cuando llegó a la fiesta, quedó impresionada con el tamaño de la propiedad. La casona, iluminada por cientos de luces, parecía sacada de un cuento de hadas, pero al entrar percibió las miradas desconfiadas y los susurros que la seguían como una sombra. Sofía la saludó con una sonrisa que parecía falsa. «Clara, qué sorpresa que vinieras. Espero que lo disfrutes». Clara murmuró un gracias y trató de mezclarse, pero la sensación de estar en el lugar equivocado solo aumentaba. Entre conversaciones animadas y risas fuertes, Clara se encontró sola, apoyada contra una pared,
sosteniendo un vaso que ni siquiera sabía qué contenía. Nadie hacía el esfuerzo de incluirla, y algunas incluso susurraban y reían cuando pasaban a su lado. A pesar de todo, trataba de mantener la postura, pero sentía el peso del rechazo crecer. En el fondo, sabía que algo más grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La música alta llenaba el salón mientras Clara intentaba encontrar un rincón donde pudiera sentirse menos expuesta. Los susurros sobre su ropa y su manera ya eran perceptibles, pero lo que más dolía era la indiferencia. La sensación de estar invisible era casi peor que las bromas. Pasó por un grupo de chicas que hablaban animadamente sobre un viaje a Ibiza, y en cuanto notaron su presencia, el tema murió. Clara continuó caminando, fingiendo no oír la risa amortiguada detrás de sí. Cerca de la mesa de bebidas, escuchó una conversación que hizo que su corazón se apretara. «Ella solo está aquí porque a Sofía le pareció divertido invitarla», dijo una de las chicas. «Es un poco triste en realidad, hasta da pena». Clara se alejó rápidamente, tratando de no demostrar que había escuchado. Intentó enfocarse en la decoración, en las luces centelleantes, en los cuadros elegantes que adornaban las paredes del salón. Pero hasta el ambiente parecía una conspiración, un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo. Sofía, siempre la estrella de la fiesta, notó a Clara aislada y aprovechó la oportunidad para bromear con ella públicamente. «Clara, querida», dijo en un tono que rezumaba falsedad, «¿no vas a mostrarnos tus increíbles dibujos? Siempre te veo con ese librito. ¿O lo dejaste en casa porque pensaste que a nadie le interesaría?» Las risas explotaron alrededor, pero Clara permaneció inmóvil. Sus manos apretaron el vaso con fuerza, pero no respondió. «Vamos, Clara, todos estamos tan curiosos», insistió Sofía, pero Clara simplemente dio la espalda y salió al jardín. Afuera, el aire fresco trajo algo de alivio. Clara respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. No quería llorar frente a ellos, pero mientras miraba las estrellas, escuchó a dos personas conversando sobre algo que llamó su atención. «Escuché que tiene una conexión con Alfredo Monteiro», dijo una voz masculina. «¿El artista? ¿Estás bromeando?», preguntó otra persona, incrédula. Clara se congeló. ¿Cómo lo sabían? Hasta entonces, nadie parecía relacionar su nombre con el de su abuelo, que rara vez mencionaba. Volvió al salón sintiendo el corazón acelerado. Ahora las miradas eran diferentes, curiosas, cautelosas. Los susurros continuaban, pero ya no eran risas. Sofía percibió el cambio en el ambiente y se quedó intrigada. «¿Qué está pasando?», preguntó a uno de sus amigos, que solo señaló discretamente hacia Clara. Poco a poco, la revelación sobre su linaje comenzaba a esparcirse y Clara sabía que el control de esa noche estaba escapando de las manos de Sofía. Clara no sabía qué pensar. Mientras la curiosidad sobre ella crecía, una nueva sensación tomaba control del ambiente. Era como si, por primera vez, las personas estuvieran viendo algo en ella más allá de la ropa simple y la actitud tímida. Pero Clara aún no sabía si eso era bueno o malo. Dentro del salón el bullicio crecía como un incendio, extendiéndose de grupo en grupo. Las personas susurraban con miradas dirigidas a Clara, que ahora se había convertido en el centro de atención de una manera que nunca había experimentado antes. «¿Es cierto que ella es nieta de Alfredo Monteiro?», preguntó alguien en voz alta, sin intentar disimular. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un momento, todo el sonido a su alrededor parecía amortiguado y deseó desaparecer. Sofía, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la noche, intentó disimular su incomodidad. «Eso no puede ser verdad», dijo con una risa que sonaba forzada. Pero su confianza comenzó a vacilar cuando uno de los invitados, cuyo padre era un coleccionista de arte, confirmó la historia. «Monteiro es una leyenda en el mundo de las artes. Si realmente ella es su nieta, entonces... bueno, eso lo cambia todo». Sofía lanzó una mirada aguda a Clara, como si intentara ver más allá de la ropa simple y la mirada tímida. Clara estaba paralizada, pero por dentro
Un torbellino de emociones la consumía. ¿Cómo lo descubrieron? Era un secreto que ella y su madre habían guardado cuidadosamente, y ahora estaba expuesto de una manera que no podía controlar. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los invitados se acercó. «Clara, ¿es verdad? ¿Alfredo Monteiro es tu abuelo?» La pregunta flotó en el aire y sintió todas las miradas sobre sí. Intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. De repente, la atmósfera de la fiesta cambió. Aquellos que antes la ignoraban comenzaron a acercarse con sonrisas amigables y preguntas curiosas. ¿Ya viste sus obras en persona? ¿Él te enseña a pintar? ¿Cómo es ser parte de una familia tan influyente? Clara apenas podía procesar las palabras, sintiéndose asfixiada por la repentina atención. Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente a los ojos de ellos, pero Clara sabía que seguía siendo la misma de siempre. Sofía, incapaz de soportar la idea de ser eclipsada, intentó retomar el control de la situación. «Están exagerando», dijo con una sonrisa sarcástica. «Ella es solo su nieta. No significa que tenga talento, ¿verdad?» Pero el intento de Sofía de minimizar a Clara solo hizo que más personas se interesaran por ella. Era demasiado tarde para Sofía. El foco de la noche había cambiado completamente y ella lo sabía. Mientras Clara intentaba lidiar con la nueva atención, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez, no era solo una víctima de las circunstancias, tenía un nombre y una conexión que parecían causar impacto. Pero Clara no quería que su valor fuera medido solo por su abuelo. Sentía que, de alguna manera, necesitaría probar que era mucho más que eso. En medio del caos que ahora giraba en torno a Clara, una voz suave y tranquila llamó su atención. «¿Estás bien?» Al girarse vio a Gabriel, un chico de la misma escuela, pero que nunca parecía formar parte del grupo ruidoso liderado por Sofía. Tenía el cabello castaño desordenado y ojos que transmitían sinceridad, algo raro en ese ambiente. Gabriel estaba apoyado contra la pared, sosteniendo un vaso de agua que le ofreció a Clara. «Parece que necesitas esto más que yo». Clara dudó antes de aceptar, aún desconfiada de las intenciones de cualquier persona en esa fiesta. «Gracias», respondió con la voz casi en un susurro. Gabriel no hizo preguntas, no pidió explicaciones sobre lo que estaba sucediendo, lo que la alivió. Simplemente se quedó a su lado, como si entendiera que su presencia en ese momento era suficiente. «No te preocupes por lo que están diciendo», dijo señalando con la cabeza hacia el salón. «A esas personas les importan demasiado los apellidos y las apariencias». Durante algunos minutos, Clara logró respirar. Gabriel comenzó a hablar sobre arte, no sobre Alfredo Monteiro, ni sobre cualquier vínculo que Clara pudiera tener con él, sino sobre las obras que admiraba. «¿Has visto la danza de los colores en el Museo de la Ciudad? Es mi favorita. Parece simple, pero cada pincelada tiene un significado oculto». Clara lo miró sorprendida. Era raro encontrar a alguien que hablara de arte con tanta pasión. Sin darse cuenta, empezó a abrirse. «Me gusta dibujar», confesó con una pequeña sonrisa. «Pero nunca pensé que alguien más que mi madre quisiera mis trabajos». Gabriel levantó las cejas. «¿Alguien como tú, con talento y con el abuelo que tienes, crees que a nadie le gustará?» «Clara, eso es imposible». El comentario hizo que Clara se sonrojara, pero rápidamente respondió. «No quiero que les guste de mí solo por su causa, eso es lo que más me asusta». Gabriel asintió, pareciendo entender completamente. «Entonces, muestra quién eres. Demuestra que el talento está en ti, no en el nombre». Mientras el salón seguía burbujeando de curiosidad y especulación sobre Clara, Gabriel permaneció a su lado, ofreciendo un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez esa noche, ella se sintió escuchada. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa, «esta fiesta es un poco aburrida. ¿Qué tal si salimos de aquí y damos una vuelta?» Clara se rió por primera vez esa noche. «No sé si puedo escapar así», dijo, mirando al salón. «Escapar a veces es exactamente lo que necesitamos», respondió Gabriel extendiendo la mano. Clara no sabía por qué, pero sintió que podía confiar en él.
Tal vez fuera su manera despretenciosa, tal vez fuera el hecho de que parecía ver más allá de todo lo que las otras personas veían. Por primera vez en la fiesta, sintió que tal vez no estaba tan sola como pensaba. La fiesta estaba en su apogeo, pero Clara ya no era la misma chica invisible que había entrado por la puerta horas antes. Sin embargo, Sofía no estaba dispuesta a ceder su protagonismo tan fácilmente. Cuando Clara volvió al salón con Gabriel, las miradas aún estaban clavadas en ella, pero esta vez había algo más. Admiración mezclada con envidia. Sofía lo notó desde lejos y decidió que tenía que actuar antes de que Clara robara toda la atención. «Sabes, Clara», comenzó Sofía, con una voz cargada de dulzura falsa, «me parece genial que hayas venido. Siempre pensé que sería bueno para ti salir un poco de tu burbuja». El grupo alrededor rió de forma contenida, como si esperara el próximo golpe. Clara, sin embargo, no se intimidó. «Es curioso que digas eso, Sofía. Parece que tú eres quien vive atrapada en una burbuja». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía intentó mantener el control. «Claro, puedes pensar eso, pero creo que todos aquí están de acuerdo en que... Bueno, tu presencia es un poco inesperada. Quiero decir, nadie sabía que tenías una conexión tan importante». El tono de Sofía era venenoso, pero Clara finalmente estaba cansada de esconderse. «¿Crees que mi valor está en el apellido que llevo? Entonces eres tú quien tiene un problema, no yo». Gabriel a su lado sonrió con aprobación, mientras los demás invitados comenzaban a murmurar. La presión de ser desafiada en público dejó a Sofía desconcertada. «Ah, por favor, Clara, no estoy diciendo eso, solo creo que... Bueno, es sorprendente que nunca hayas mencionado eso antes. Parece que estabas ocultando algo». Clara respiró hondo. «¿Ocultar qué? ¿Quién soy? Tal vez simplemente no necesito el nombre de mi abuelo para definirme. ¿Eso es algo que entiendes, Sofía?». El tono calmado de Clara fue un golpe mucho más certero que cualquier explosión de rabia. Los amigos de Sofía comenzaron a alejarse, dándose cuenta de que el juego había cambiado. La postura confiada de Clara era algo que nadie esperaba, y por primera vez, Sofía parecía perder el control de la situación. «¿Crees que puedes venir aquí y humillarme en mi propia fiesta?», preguntó Sofía, con los ojos brillando de rabia. Clara simplemente dio un paso al frente. «No necesito humillar a nadie, Sofía. Tú ya lo haces sola». Mientras todo el salón observaba, Clara sintió una fuerza que nunca supo que tenía. No se trataba del nombre de Alfredo Monteiro, ni de la aprobación de nadie allí. Por primera vez, sintió que su voz tenía peso, que podía defenderse y ser escuchada. Y cuando dio la espalda a Sofía, sintió que una parte del poder de esa chica había quedado atrás, disuelta en el coraje de Clara. Gabriel la siguió mientras salían del salón. «Eso fue increíble», dijo él, aún impresionado. Clara no respondió de inmediato. Estaba intentando procesar lo que acababa de suceder, pero en el fondo sabía que esa noche marcaba el inicio de algo mayor. Clara caminaba por el jardín iluminado por la suave luz de las linternas, el aire fresco de la noche, ayudando a calmar la adrenalina que aún pulsaba en sus venas. Gabriel la acompañaba en silencio, como si supiera que ella necesitaba un momento para organizar sus pensamientos. En el salón, los ecos de la conversación con Sofía aún resonaban, pero Clara ya había dejado esa escena atrás. Había tomado una decisión. No se quedaría más en un lugar donde no era valorada por quien realmente era. «¿Realmente te vas?», preguntó Gabriel, rompiendo el silencio. Parecía genuinamente sorprendido. Clara se detuvo y lo miró, sus ojos reflejando una determinación que antes no estaba allí. «Sí, Gabriel, no quiero quedarme en un lugar donde la gente solo me nota por mi apellido. Eso no es quien soy». Gabriel dio una leve sonrisa y asintió con la cabeza. «Creo que tienes razón». De todas formas, ya estaba cansado de toda esa falsedad. Mientras los dos seguían por el jardín, Clara comenzó a sentir un enorme peso saliendo de sus hombros. La máscara que Sofía usaba para controlar a las personas había caído, y Clara se dio cuenta de que, en el fondo, todos allí eran tan inseguros como ella un día fue. Solo que ahora
Ella tenía algo que los otros no tenían, la valentía para ser verdadera consigo misma. Gabriel, al notar su mirada distante, comentó: «Sabes, pueden incluso hablar de ti después de que te vayas, pero créeme, nadie va a olvidar lo que hiciste hoy». Antes de atravesar la puerta de la propiedad, Clara miró hacia atrás, hacia la mansión iluminada. Por un momento sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto al irse? Pero entonces, el recuerdo de la voz de Sofía y las miradas juzgadoras la invadió, y cualquier titubeo se disipó. «No necesito esto», dijo en voz baja, como si lo estuviera reafirmando para sí misma. Gabriel escuchó y simplemente respondió: «Y definitivamente no te lo merecen». Mientras los dos caminaban por las calles de Toledo, Clara comenzó a darse cuenta de lo que realmente importaba. No era el lujo, ni la aprobación de personas que no se preocupaban por ella. Era el talento que tenía, el amor por su arte y la fuerza que encontró en sí misma. Gabriel era un recordatorio de que no todos juzgaban por las apariencias, y Clara sintió que tal vez había más personas como él por ahí, esperando para ver quién realmente era. Esa noche, al entrar en casa y ver a su madre esperando ansiosa, Clara sonrió. «Hice lo que tenía que hacer», dijo ella, antes de que Isabela pudiera preguntar. Y por primera vez, Clara sintió que tenía control sobre su propia historia, una historia que aún estaba solo comenzando a escribirse. En los días que siguieron a la fiesta, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. No era solo el enfrentamiento con Sofía o la atención inesperada que había recibido. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto. Por primera vez, Clara sentía que ya no necesitaba esconderse. Animada por Gabriel y el apoyo constante de su madre, decidió enfocarse en lo que siempre la hacía feliz: su arte. Esa semana, Isabela reveló algo que había estado guardando durante años. «Clara, tu abuelo siempre quiso que te conectaras con su mundo», dijo mientras sacaba de una caja una invitación antigua para una exposición de Alfredo Monteiro. Clara tomó el papel amarillento con cuidado, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Por qué nunca me contaste sobre él, mamá?», preguntó. Isabela suspiró, los ojos distantes. «Quería que crecieras sin el peso de su nombre, pero creo que ahora estás lista para decidir qué quieres hacer con eso». Clara pensó mucho antes de tomar una decisión, pero la conversación con Gabriel resonaba en su mente. «Muestra quién eres». Así, decidió buscar a Alfredo Monteiro, no para usar su influencia, sino para entender más sobre su historia y su conexión con el arte. Cuando finalmente se encontraron en un amplio y luminoso estudio en Madrid, Clara quedó impresionada con el hombre que vio. Alfredo no era la figura distante que imaginaba, sino alguien que la miró a los ojos y dijo: «Entonces tú eres Clara. He oído mucho sobre ti. Dicen que dibujas. ¿Puedo ver?». Con hesitación, Clara mostró algunos de sus dibujos, temiendo que no fueran suficientes para impresionar a un maestro como Alfredo. Pero la reacción de él fue una sonrisa genuina. «Tienes algo que no se enseña, Clara. Tienes alma en lo que haces. Quiero que el mundo vea eso». Fue Alfredo quien sugirió que participara en una exposición local, una oportunidad para mostrar su talento sin depender del apellido que tanto evitaba usar. Clara aceptó, con la condición de que la firma en las obras fuera solo Clara. Mientras trabajaba en las piezas para la exposición, Clara se sentía más viva que nunca. Gabriel visitaba el pequeño estudio improvisado en su casa, trayendo cafés y animándola. «Este está increíble», decía él, señalando uno de los cuadros que mostraba un campo florido. Clara reía y decía: «Dices eso de todos». Pero en el fondo, sabía que finalmente estaba encontrando su voz como artista. La exposición fue un éxito modesto, pero significativo. La gente no veía solo las obras, sino que sentía algo en ellas: la emoción cruda, el reflejo de una joven que transformaba sus dolores y esperanzas en arte. Clara vio por primera vez que su talento era suficiente para abrir puertas, independientemente de quién era o de dónde venía. Y, en medio del público, cuando vio a su madre sonriendo y a Gabriel saludando desde lejos, sintió que finalmente estaba en el lugar correcto.
Después de la exposición, la vida de Clara comenzó a tomar un rumbo que jamás habría imaginado. Aunque las ventas no fueron muchas, los elogios genuinos que recibió fueron suficientes para alimentar su confianza. Personas que nunca había conocido venían a verla, curiosas sobre la artista detrás de las obras. Pero más importante, Clara finalmente veía el reflejo de sí misma en su arte, como si cada cuadro fuera un pedazo de lo que siempre quiso decir, pero nunca tuvo el valor de expresar. Alfredo Monteiro fue una presencia constante durante todo el proceso, pero nunca se atribuyó el crédito por ayudar a Clara. «El arte necesita ser tuyo», decía él, mientras revisaban juntos algunas ideas para nuevas pinturas. «La gente necesita ver la verdad en ti, no solo en el nombre que llevas». La relación entre abuelo y nieta se fue fortaleciendo con el tiempo, y Clara se dio cuenta de que Alfredo no era la figura imponente que temía, sino un hombre que también había luchado por demostrar su valor en su juventud. Gabriel, por su parte, se convirtió en un amigo inseparable. Siempre optimista, él animaba a Clara a seguir creando, incluso en los momentos en que dudaba de sí misma. «Sabes que serás famosa algún día, ¿verdad?», decía él, bromeando, mientras ayudaba a organizar el pequeño espacio que Clara había transformado en su estudio. «Y cuando eso suceda podré decir que estuve aquí desde el principio». Clara reía, pero en el fondo se preguntaba si él no tenía razón. Con el apoyo de su madre y de Alfredo, Clara comenzó a recibir invitaciones para participar en otras exposiciones más pequeñas en ciudades cercanas. Cada nuevo evento era una oportunidad para demostrar que su talento hablaba más fuerte que cualquier título o apellido. La gente comenzó a conocerla no como la nieta de Alfredo Monteiro, sino como Clara, la joven artista que daba vida a los lienzos. Pero Clara nunca perdió de vista quién era o de dónde venía. Cada vez que se sentía tentada a deslumbrarse con el reconocimiento, recordaba las palabras de su madre: «Tu valor está en quién eres, no en lo que otros piensan de ti». Estas palabras se convirtieron en un mantra, guiándola en cada decisión. Con el paso del tiempo, Clara se dio cuenta de que no solo estaba encontrando su lugar en el mundo, sino también inspirando a otros jóvenes que, como ella, se sentían invisibles o inadecuados. El viaje que comenzó en una fiesta llena de juicios, ahora la llevaba a escenarios donde podía brillar por sí misma. Y al mirar hacia el futuro, Clara sentía que aún había mucho por conquistar, pero esta vez estaba lista para todo. Algunos meses después, Clara regresó a Toledo para una ocasión especial, una exposición en su antigua escuela. La invitación vino del profesor de arte que siempre creyó en ella, y aunque dudosa, Clara aceptó. Al entrar en los pasillos que tantas veces la habían hecho sentir pequeña, sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Ya no era la chica que se escondía bajo el peso del prejuicio, era alguien que había encontrado su voz. La exposición se realizó en el antiguo auditorio de la escuela, donde las paredes simples ahora exhibían los colores vibrantes de las obras de Clara. Los compañeros que antes la ignoraban ahora miraban sus cuadros con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Nunca imaginé que ella fuera tan talentosa», susurró una de las chicas, sin darse cuenta de que Clara podía oír. En lugar de resentimiento, Clara sintió solo compasión. Después de todo, no sabían lo que ella sabía ahora. El verdadero valor de una persona no está en las etiquetas, sino en el coraje de ser auténtico. Sofía también apareció, aunque mantenía la distancia. Su expresión era neutra, pero los ojos revelaban una leve incomodidad. En un momento, Clara notó a Sofía mirando uno de los cuadros que retrataba a una chica sola en un campo, rodeada de tormentas, pero de pie. «Bonito», murmuró Sofía antes de irse. Fue la única palabra que intercambiaron, pero de alguna manera fue suficiente. Después del evento, Gabriel apareció con flores simples y una amplia sonrisa. «Te dije que conquistarías el mundo», bromeó él, entregando el ramo. Clara rió, pero sabía que había un fondo de verdad en eso. Al mirar el auditorio casi vacío, sintió un profundo sentido de gratitud por todo lo que había vivido. Cada humillación, cada risa ahogada, había llevado a ese momento de paz y realización.
Mientras caminaba por la ciudad con su madre y Gabriel a su lado, Clara reflexionaba sobre cuánto había crecido. Había aprendido que las personas pueden juzgar, reír y ignorar, pero eso nunca debería definir quién eres. Más que eso, había descubierto que el respeto más importante es el que tenemos por nosotros mismos. Esa noche, al regresar a casa, Clara se sentó frente a un lienzo en blanco. Sintió una nueva inspiración y comenzó a pintar. Cada pincelada era una celebración de quién se había convertido. Una artista, una mujer fuerte y, sobre todo, alguien que estaba orgullosa de su viaje. Mientras Clara terminaba su nueva pintura, una idea surgió en su mente. El viaje que había vivido no era solo suyo. Había tantas personas invisibles, marginadas o subestimadas, esperando una oportunidad para mostrar quiénes realmente eran. Y, en el fondo, Clara sabía que su historia era un reflejo de esas luchas universales. Al día siguiente, decidió hacer algo especial. Envió una carta a su antiguo profesor de arte, agradeciéndole por creer en ella cuando nadie más lo hacía. También comenzó a planear una nueva exposición, esta vez enfocada en jóvenes artistas sin recursos, como ella lo había sido un día. Quiero que todos tengan la oportunidad de mostrar su talento, independientemente de dónde vengan, escribió en un correo electrónico a Alfredo, quien respondió de inmediato con entusiasmo, ofreciendo apoyo. La ciudad de Toledo ahora miraba a Clara con orgullo, pero eso nunca la deslumbraba. Cada entrevista, cada exposición era una oportunidad para recordar a la gente que el valor de una persona no está en títulos o estatus, sino en el coraje de ser auténtico. Gabriel bromeaba que ella se estaba convirtiendo en una especie de voz de los excluidos, y Clara reía, pero sentía que él no estaba tan lejos de la verdad. Mirando hacia atrás, Clara se dio cuenta de que cada obstáculo le había enseñado algo importante. Las risas y miradas de desprecio que un día la hicieron dudar de sí misma ahora parecían insignificantes. En cambio, ella se enfocaba en el impacto positivo que su arte y su viaje podrían tener en la vida de otras personas. Y así Clara siguió construyendo su historia, con pinceladas firmes y colores vibrantes, cada cuadro contando una parte de su verdad. El mensaje que quería dejar era claro. No importa lo que digan, lo más importante es quién decides ser. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Clara? ¿Has vivido algo parecido en el que necesitaste probar que tu valor iba más allá de las apariencias? Deja aquí en los comentarios tu opinión sobre su actitud y lo que harías si estuvieras en su lugar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más historias emocionantes como esta. Continuemos juntos, explorando historias que nos hacen reflexionar, sentir y conectar. Hasta la próxima.